Sí, en principio lo que querría decir para poder colocar bien en caja este tema, que cuando hablamos de cultura, arte, nos está vinculando absolutamente con esa realidad, tenemos que pensar en el concepto ampliado o antropológico del término cultura. En tal sentido, Viacar siempre ha estado vinculado con ello desde su simiente, desde su génesis. ¿Por qué? Porque la publicidad como muestreo, como exhibición, como posibilidad de vender algo, es algo universal, todas las culturas lo practican. Quizá varían los soportes, los modos, los productos, las maneras como ese producto debe ser vendido para que esa cultura en particular pueda asumirlo. En tal sentido, Viacar siempre ha estado vinculado con la cultura. Pensemos en sus inicios, esos carteles vendidos en los telones fijos de los cines, cosas que ya no se utilizan, por lo menos no en la ciudad de Buenos Aires, y que se exhibía el producto de tal forma. Es decir, ayornándose, vinculándose con un tiempo y con un estilo determinado. En tal sentido, entonces, podemos decir que Viacar estuvo siempre vinculado con la cultura y además, y creo que no es exagerado mencionarlo, creo que ha sido hacedor de esa cultura. En este caso nos está llevando a la cultura, ya no en el sentido antropológico, sino en el sentido más reducido, no digo ya de cenáculo porque sería una exageración, pero esto de intelectualizar la cultura como es la literatura. Entonces sí, en esa instancia sería los pininos de Viacar en ese contacto. Se vincula de esta manera. Pero también los antecedentes de Viacar están primando y están rubricando esa presentación, porque de alguna manera se está vendiendo un producto que ya se vende solo desde ya, pero tiene un público determinado. Es el público que recorre las instalaciones del Centro Cultural Borges, es el público lector que conoce a Borges, pero también está ese público que puede recorrer estas instalaciones, que no conoce a Borges, pero sí se reconoce a sí mismo en las letras de Borges como un porteño. Hay símbolos, hay términos, hay elementos, guiños que Borges tira y que el porteño, aún no siendo conocedor de Borges o de poder decir estas frases pertenecen a un poema o un verso determinado, se puede reconocer a sí mismo. Esto nos llevaría un poco a pensar aquello que decía Borges respecto del hecho de leer, que el hecho de leer o la lectura es un hecho posterior a la escritura, que es un hecho casi ocioso, civil, intelectual. Lo de Borges respecto de la ciudad de Buenos Aires y respecto de las calles, uno puede decir que está vinculado con toda su obra. David Viñas, en un trabajo que hizo sobre Borges, dijo que tenía una visión, Borges, vinculando al momento en que Borges regresa de Europa con su familia y se instala en Palermo. Entonces dice que la visión de Borges de la ciudad de Buenos Aires, que lo reconoce esencialmente porteño, con las diferencias ideológicas que puede haber entre un David Viñas y Jorge Luis Borges, que es una visión fragmentada, anárquica, es muy particular, muy suya, y que lo ve desde el sótano, diciendo que Borges, cuando ve Buenos Aires, cuando habla de Buenos Aires, se ubica en un punto inferior para analizarla. Y hace la comparación con Lugones, que según David Viñas, ve a la ciudad de Buenos Aires o las calles desde un cenáculo, desde una altura. Y todos sabemos que el punto de vista del que hace el juicio también cataloga al que está viendo, al objeto o al sujeto. Entonces, en ese sentido, él dice que tenía una visión muy particular, muy porteña, muy vinculado exclusivamente a Buenos Aires. Yo estoy de acuerdo con David Viñas, aunque yo ampliaría un poquito más. Es decir, Borges tenía una vinculación con Buenos Aires como porteño, se alejaba a la periferia. Él visitaba en sus cuentos, con solo recorrer ficciones, por ejemplo, puede recorrer la provincia de Buenos Aires, por lo menos el conurbano, pero yo creo que Borges tenía una visión rioplatense, es decir, no solamente habla de Buenos Aires, él cruza el charco
en algunos de sus cuentos, uno lo ve en El Muerto, por ejemplo, cuando el guapo Otálora cruza y va a Montevideo. Ese cruce a Montevideo, esa relación que él ejercita, Borges, a través de su obra con Uruguay y más exactamente con Montevideo, e incluso con el sur del Brasil, haciendo con este concepto del gaucho o del gaullo, según quien lo diga, esta relación más ampliada. Por lo tanto, sin querer menospreciar ni de ninguna manera quitar valor a lo que dice David Viñas, muy lejos de mí, yo diría que la visión de Borges es rioplatense en su universalidad. Yo soy un hombre viejo ya. Insisto en que soy un hombre del siglo XIX. Antes recorría todo Buenos Aires, del centro solía ir hasta Saavedra, Chacarita, hasta Barracas, hasta Puente Alsina, hasta el lado de Boedo. Todo esto me está vedado ahora, ya que no puedo ni cruzar la calle sin que me ayude alguien. Jorge Luis Borges, julio de 1977. Yo era un hombre que cuando joven buscaba los atardeceres, los arrabales y las desdichas, y que ya mayor voy en pos de las mañanas del centro de la serenidad.